Bueno, sí, Radio Nopal, y además, pues es una radio especial porque las personas que fundaron la radio desarrollaron una tecnología especial que se llama Mensajito, que permite igual transmitir sin una computadora y como con muy bajo costo. Ah, qué Entonces, pues bueno. tiene toda esa onda de autogestión, y yo ahí, mi programa se llama Defensa Personal, que es un espacio para explorar activismos y movimientos sociales. Entonces hemos hablado de un montón de temas, ahora muy enfocado en temas de autogestión, pero hemos platicado de reggaetón, de vivienda, de lo que sea. Y pues como conocí tu trabajo, justo ahora estoy en un grupo de estudio sobre anarquismo, y pues ahí los compañeros y las compañeras han Ah, mira, compartido me ponen mucho de ahí. tu trabajo. Bueno, le mandamos besos. Sí, exacto, les Tan mandamos saludos. rechazada que he sido. Hay que contarle a toda esa gente que hace muchos años hicimos el primer encuentro regional federal de mujeres y disidencias anarquistas en Sudamérica, anarco-queer de aquellos años, y nos fue un fracaso total. Fracaso de que De lo verdad. boicotearon, vinieron los mismos compañeros a reventarlo. Entonces fue todo un desastre, no podíamos parar de hablar de mamá, maternidad, bla, bla. Bueno, todo desastre. Así que bueno, me alegra que la juventud, ya que he fracasado tanto de joven, ahora la juventud al menos me tenga en cuenta. Bueno, bien, por eso, excelente. Sí, en eso estamos. Entonces, pues justo empecé a ver tu trabajo, ver los videos, las clases que das en línea, y pues yo desde hace mucho tiempo que tenía esta inquietud de hacer un programa dedicado a hablar como qué está pasando con el movimiento feminista ahorita, que la verdad a mí pues me es difícil articularlo y me es difícil encontrar con quién hablarlo, ¿no? O sea, como con todos estos problemas que se está viviendo dentro del movimiento. Entonces, pues muchas de las cosas que compartes tú en tu trabajo, pues me resonaron un montón, y por eso Bien, bueno, decidí hacer gracias esto. Pamela. Después lo vamos a subir también a YouTube, a mi canal que no me sigue nadie, pero no importa. Igual lo subimos ahí y hacemos difusión para ambos Perfecto. lados. Bueno, hermoso. Súper, Eh, pues eso, el programa sale el miércoles, entonces voy a grabar yo igual el puro audio, Dale, y luego ya pues lo voy a pasar la entrevista en vivo el miércoles, y luego ya también subimos el link a Mixcloud y ya te lo puedo compartir también. perfecto. Y hago en todo caso esto lo subo el mismo miércoles, ¿querés? Así Sí, hacemos todo, lo perfecto, programo para el miércoles, hacemos bloom, todo. Y te paso el me link y encanta, todo eso. Hermoso, súper, genial, buenísimo. súper, pues voy a empezar a grabar. Bueno, Lenul, pues muchas gracias por tu tiempo. Creo que muchas de las personas que seguro van a escuchar esta entrevista, como te contaba, ya conocen tu trabajo, pero aseguro hay algunas personas que no. Entonces, pues cuéntanos brevemente un poquito de ti para la gente que no te conoce todavía. Es que he sido tantas que me cuesta. Hubo una que se dedicaba al latín y a la literatura antigua y a la filología. Hubo otra que se dedicó a la poesía. Hubo una que todavía se dedica a la literatura. Pre-pandemia había una que se dedicaba así como una transhumante con sus viajes a divulgar y desparramar conceptos y autogestionarse la vida. Y hubo una que fue una deportista de combate amateur, y para la gente que no sabe, ser una deportista de combate amateur casi que lleva el mismo trabajo y tiempo que ser una deportista de combate profesional. La diferencia está en las oportunidades, los privilegios y bueno, por qué no decirlo, también un cierto talento del que yo no gozo. Lo que soy es una persona, he sido con los deportes de combate una persona muy disciplinada, que si me decías hay que hacer 180 abdominales, hacía 360, básicamente. Entonces un día dijeron, bueno, ya está, no hay más nada para aprender, vas a tener que pelear en un ring. Y bueno, ahí, eso. Así que me parece que no sé cómo definirme, la verdad. Eso, porque ha habido muchas versiones de mí. Hay dominantes, ¿viste? Funciones dominantes que no han cambiado, como mi rotundo, bueno, mi huelga de úteros como nunca ha cambiado, como la idea de no traer, no colaborar con el capitalismo, no traer más gente como yo a este mundo, por yo
me refiero a una persona blanqueada, neocolonial, mestiza del sur económico, o sea, lo último que quiere ver este planeta, ¿no? Sobrepoblado, además de que puedo traer más que miembros del ejército de reserva, y entre las cosas que tampoco han cambiado es mi feroz renuencia a todo lo que tenga que ver con lo institucional, lo estatal, lo ciudadano y demás formas. Y bueno, y una producción que ha sido siempre y sigue siendo, continúa siendo, 20 años después, autogestiva, autónoma e independiente. Como el resto de la gente que es trabajadora, que a mí me parece una virtud. Como no estar en un mundo que es donde no vive la gente que es gente. O sea, irse a un mundo que es el mundo, no sé, donde viven los académicos, que a saber dónde queda. No lo conozco. Y bueno, ese tema que comentas de la autogestión creo que ahora está, o al menos para mí en el entorno, está reviviendo mucho este tema, ¿no? Frente a todo lo que sucedió con la pandemia y hay un Sucede, no lenguaje... paró, Pamela, sigue acá la pandemia, sigue entre nosotras. Y según Exacto. parece, la saben gestionar muy bien. No aplacarla, no curarla, no cambiarla, no nada de eso. Gestionarla para el control político. Para eso sí la saben usar. ¿Sabes por qué te Claro. digo? Porque desde que está la pandemia yo la estoy pasando fatal en algún punto, producto de que entre las cosas que he sido, ahora soy discapacitada, tengo una enfermedad autoinmune y un sistema inmune modulado, por ende, el modelo social de la discapacidad, sobre todo en esta época de control tanatopolítico, a mí me excluye del exterior. Nada nuevo, porque si pensamos que antes no tenían y siguen sin tener accesibilidad otras personas discapacitadas, no es algo que no sabía que eventualmente me iba a pasar, como le pasa al resto de las personas que tienen discapacidades, que no pueden gozar de las libertades y del banquete de la vida, de los placeres del banquete de la vida, como las otras personas, el régimen capacitista. Pero bueno, ya está, me callo, no lo más. Pregunte. Bien, pues bueno, creo que justo ahora con este contexto, los movimientos sociales se han tenido que adaptar de un montón de formas, ¿no? Justo desde la ayuda mutua, la autogestión, pero pues muchos de los discursos también se han de cierta manera pues vuelto más rígidos, ¿no? O se han tenido que implantar con más fuerza por todo este cambio que viene, ¿no? Cómo nos hemos tratado de adaptar, etcétera. Y pues justo una de las preguntas por las que quisiera empezar, empezando desde algo muy general, es que, bueno, a mí me sucede en específico con el movimiento feminista que ya no me está dando respuestas como a estos retos justamente que estamos viviendo, ¿no? Como la pandemia, como si siempre la comunidad y la sororidad, entre comillas, era algo que estaba ahí para sostenernos en estos tiempos, ya no lo estoy viendo tan claro, ¿no? Esto que mencionas también, pues me gustaría preguntarte si cómo ha sido este tema de las redes de apoyo, ¿no? Frente a que el Estado y la sociedad no te va a dar estos espacios donde tú puedas vivir tu vida de manera normal y menos ahora en pandemia, ¿no? Pero pues la primera pregunta que te haría es, ¿cuál es tu percepción ahora sobre cómo el movimiento feminista se ha transformado en el último tiempo, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú que ya desde hace tiempo has estado involucrada en estos temas, en estas corrientes de Soy una señora pensamiento? mayor, hay que decirlo. Tengo 44 años, es un Claro. montón. No pensé que llegaba hasta acá, pensé que la quedaba antes. Pero bueno, acá me tenés. Voy a decir varias cosas. La primera es que no es nuevo. No es nuevo y una se entera más adelante, como no se entera inmediatamente. Te digo que no es nuevo, me refiero a esto. Shulamit Firestone a los 23 años escribe Dialéctica del Sexo, texto que podemos opinar lo que queramos y que se han dicho una cantidad de aberraciones, pero que no deja de ser un gran texto de los inicios del feminismo radical. Acá abro un paréntesis, no tengo nada que ver con la religión TERFA, pero las Radfem que se fueron no son las que volvieron, eran otras, eran legibles y decían cosas muy interesantes, que en el 2021 para una mutante como yo, de repente no es lo más sofisticado, pero que de todas maneras yo que tengo así como la perversión con el mundo antiguo, me gusta leer las fuentes. Bueno, Shumalate Firestone, que en su momento, bueno, y además fue de las que no se prendió en el movimiento de asimilacionismo del feminismo y que siguió abogando por un feminismo autónomo y demás, murió
y fue encontrada muerta 5 días después porque los vecinos decían que había olor a podrido, es decir, se murió sola. Monique Wittig se tuvo que ir de Francia porque en cuanto expuso su tesis de el pensamiento heterosexual, a las otras feministas, todas heteras, no les gustó ni un poquito y se quedó sin trabajo y se lo tuvo que ir a buscar a Estados Unidos. Suerte por ella que tenía 2 o 3 privilegios como para gestionarlo, si no todavía estaría en otro lugar. Peor aún. Bueno, y así podemos ir con los ejemplos, no sé, María Elena Odone en Argentina, con cuya, no sé, propuesta política no me relaciono en lo más mínimo. No obstante, hay que decirlo, es la señora que trajo el feminismo a la Argentina tal cual lo conocemos en su estado actual, o sea, porque protofeministas en Argentina obviamente ha habido, desde el anarquismo, no sé, lo que conoce todo el mundo, Juana Rouco Vuela, la doctora Sabatini posteriormente, la señora Alicia Moró de Justo dentro del socialismo, es decir, ha habido protofeminismo, pero el feminismo tal cual lo conocemos en la actualidad lo trajo María Elena Odón en la década del 70, que usó la platita del divorcio con su marido rancio para darse el gusto de decir yo voy a traer el feminismo a la Argentina y bueno, esa señora hoy en la Argentina no la conoce nadie, un montón de gente se ha dedicado a detestarla y no reconocerle ningún mérito, producto de que no es lo que yo llamo una merch del bien, es decir, nunca ha sido una fachogre. Más bien, si se quiere, es un feminismo del ala fea, del que a la fachogresía no le gusta, como Camille Paglia. Pero bueno, yo que no tengo prejuicios sobre la lectura, a mí me interesan las fuentes y las genealogías y demás. Lo que te quiero decir es que hay que hacerse cargo, el feminismo siempre tuvo y tiene sus excluidas exclusiones. No sé, el hecho de que, por citarte a alguien que adoro, recién en el 2020 o 2019 haya una traducción de Borderlines en la frontera de Gloria Anzaldúa y que esté hecha en España y que haya que pagarla en euros, habla del feminismo. O sea, para mí Gloria Anzaldúa es una lectura fundamental y su obra no está en su totalidad publicada en nuestros territorios. Sí en España, por ejemplo, hay que comprarla en euros, pero bueno, entonces no es nuevo. De la misma manera que no es nuevo, por lo menos en Argentina, lo tengo que decir, la mediatización del feminismo. Es decir, hay una corriente de feministas o una corriente de feministas en la Argentina que en la década de los 90, con la introducción del neoliberalismo, y también en la década del 80, cuando comienza la democracia, o vuelve la democracia, son mediáticas, están en las tapas de los medios, son invitadas a los programas políticos del prime time de la televisión. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo sorprendente? ¿Qué es lo sui generis de todo esto? El feminismo nunca fue adherente a querer ganar a las masas. Y no podía hacerlo. No lo estoy pensando como una petición de principios, no es que el feminismo o los feminismos decía no queremos, o sea, ya sea porque formaba parte del pueblo, no venía a hablar a representarlo, era el pueblo, o sea, no había diferencia, era parte de, o ya sea porque su discurso era tan a contrapelo de la realidad existente, tan intempestivo, para decirlo en términos de Nietzsche, persona a la cual el feminismo tiende a detestar, para mí es un error, que no podía ser masivo. Era una línea de fuga con respecto a los órdenes hegemónicos. Lo fue. Claro. Con todas esas exclusiones que te digo y todo, con todas esas peleas, esas cosas feas, esas mamarrachadas que no de hacérselas a otro ser humano, como castigarlo con el ninguneo, la ignominia, la traición más descarada, ya sea la militancia contra las trabajadoras sexuales, que eso es núcleo del feminismo, del tiempo primordial del feminismo está con esa pelotudez sin entender nada. Más allá de todo esencialismo rancio que siempre lo tuvo, la verdad es que hasta muy recientemente, y esto es lo que vos estás viendo, no era un discurso hegemónico.
Por supuesto, esto no le mejoró la calidad de vida a ninguna cuerpa con útera, sin útera, vienta, fuega, tierra, agua, a nadie. El número de la cantidad de asesinadas en México, sean trans, cis, muye o lo que fuera por día, habla al respecto. Pero los presidentes latinoamericanos lo han incorporado a su agenda y es el tema que se toca en la mesa y ahora papá casi que es bueno. Y la familia puede ser diversa, o sea, una estafa. Esto es una estafa. Me parece súper interesante esto que estás diciendo, porque francamente no lo había visto desde esa parte. Sí lo había visto desde lo que incluso tú misma hablas del como asimilacionismo y cómo también pues la cultura pop, el mainstream, ¿no? Andy Seisler lo llama como el feminismo de mercado, ¿no? Que es adoptar estos mensajes para no venderte algo de vuelta y todas nos subimos a ese tren muy felices y Es que pensábamos es literal, que había algo O sea, no hay positivo, ninguna ¿no? metáfora en esto. Beatriz, perdón, no quise millenderear. El señor Paul Preciado, porque luego seré castigada por millenderear a un pobre señor millonario de Burgos, casi millonario. Está haciendo publicidad de Gucci. Imagínate, yo quiero decir algo al respecto. No que no me pueda pasar, pero de verdad te lo digo, Pamela, yo pongo ahínco en que no me toque el timbre Gucci. O sea, de verdad me sentiría mal si Gucci me visualiza como alguien, imagínate, las redes sociales, yo me alegro de abrir esa porquería llamada Instagram, donde me vendo como un producto de servicio y saber que no me van a pedir nunca nada como influencer, porque soy un asco, porque se me denuncia. Entonces, ¿quién querría vender sus productos a través de mí? Y a mí eso me llena de, ¿cómo decirte?, de paz porque me parece que todavía hay algo que queda de mí que no está completamente gestionado y que no le sirve a nadie para vender ninguna pelotudez. Más que yo vendiendo mi propia mierda, o sea, que es lo que hago, mis clases y mis libros, que de eso vivo, pero a lo que voy es que ese feminismo de mercado, además de que me parece que es el único que quedó, luego habrá formas, ya iré o sea, porque, lo digo ahora, el feminismo enseñó algo que es verdad y que tiene razón, que lo opuesto del feminismo no es el machismo, porque el feminismo es una corriente filosófica de pensamiento y un movimiento social, y el machismo es una actitud cotidiana en una estructura social llamada patriarcado. Entonces, no son opuestos, con lo cual poder hacer esta lectura, esta revisión de los feminismos y cómo están operando en la actualidad en este territorio que los académicos de coloniales blancos llaman a Yala, en fin, como le queramos decir a esta fosa séptica donde yo me encuentro, llamada Argentina, lo cierto es que hacerle una revisión a eso no te convierte en patriarcal y machista, no más de lo que ya eras antes, porque viste que también ya ha demostrado que el feminismo como tecnología del yo, al decir de Foucault, deja mucho que desear, porque debería habernos ayudado a reconstruir, deconstruir y reconstruir, o sea, pulir las famosas tecnologías del yo, ¿no? O sea, por un lado el conocerse a una misma y por el otro lado ocuparse de una misma para tener un autogobierno sobre la sí misma o le sí misma para poder coexistir. Y ya vemos que ha fallado. Flagrantemente. Yo no tengo problema de hacerme cargo de la derrota, porque además me parece que en la derrota se aprenden muchas cosas, como por ejemplo en mi fracaso como mujer, yo descubrí un mundo, ¿entendés? Yo soy una fracasada de la feminidad. No que femenino sea mujer, pero claramente soy una fracasada de la feminidad y soy una fracasada del proyecto de lo que se supone que es una mujer. Bueno, y yo ahí descubrí la libertad, ahí encontré un mundo. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto que te estaba diciendo que ya me olvidé? Claro, regresando a este tema de cómo la cooptación del feminismo, Eso, creo que ya no que queda hemos tenido, otro, que no sea, me claro, parece a mí que ya no queda otro que no sea feminismo de mercado, eso. Y pues quería entendiendo a los preguntarte cómo estados, ves. sí, perdón. No, no, dale, por favor. No, eso, que yo siento que no queda otro y que a las pruebas me remito. Y que
a su vez, a través de la incorporación del feminismo a los productos masivos del capitalismo tardío, es que se venden otras cosas. Ejemplo, Nati Peluso, esta cosa que hay acá en Mm. Argentina, bueno, que no está, por suerte, ya se fue a su país de origen, que es España, donde espero que nunca nos la devuelvan, que se la queden. Perfecto. ¿Qué vende Nati Peluso? Porque es evidente que música no vende, porque eso que hace ella ya se hizo mucho mejor sin impostar la voz, sin fingir ser quien no es, sin hacerse pasar por. Bien, entonces, ¿qué vende? Porque vende otra cosa. Y yo creo que vende ciudadanía. Vende una versión light de lo que puede ser una ciudadana rebelde, o sea, la blanqueada colonial nuestra de cada día, que una, siguiendo a Gloria Anzaldúa, debería, a Gloria Anzaldúa, a Cherry Moraga, intentar dejar de ser. No porque vaya a ser una otra cosa, pero por lo menos dejar de ser eso, ¿viste? Porque ya bastante, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que a través del feminismo se están vehiculizando como commodities otros, ya que ya no son mensajes, son productos. Y creo que la idea de la democracia, la ciudadanía, el Estado y el capitalismo, le gusta a quien le guste y a quien le quepa el sayo, es uno de los productos que el feminismo vende. Y en ese sentido, como que creo que bueno, creo que al principio cuando estos mensajes feministas empezaron a entrar más en el mainstream y los veíamos en series, películas, etcétera, había mucho este lenguaje de la representatividad, ¿no? Como el verme a mí como una mujer a lo mejor no tradicionalmente, que no entra en los cánones de belleza, ver que estoy representada en una televisión, en una revista, etcétera, y eso se veía como un logro. Y como esto que dices de que un día puede llegar Gucci a tocarte la puerta o que seas influencer, no lo veo muy lejano porque sí veo cómo estas estéticas que pues están fuera de lo que está normalizado ya se están empezando a integrar. Y que creo que el feminismo hizo eso mucho tiempo, como ver eso más bien como un logro en vez de como empezar a cuestionar que se empezara a mercantilizar, ¿no? Y en ese sentido, pues la manera en que lo articulas de cómo ahora se volvió pues como una filosofía, un pensamiento parte de lo que es hegemónico. Otra de las preguntas que quería hacerte, justo estaba viendo esta clase sobre los discursos de odio de Judith Butler, y hablaban de cómo estos discursos de odio no pueden existir sin un contexto, ¿no? Y una de las dudas que tenía es por qué en particular, el discurso de odio en contra de las personas trans se implantó tan fácil dentro del feminismo. O sea, por qué el movimiento feminista fue ese contexto o esa tierra fértil para que se pudieran implantar esos discursos. Y bueno, ahora me hace sentido si es que ahora se volvió parte de ese discurso hegemónico también, si eso es lo que facilitó que se pudieran infiltrar esos discursos, o Ahí si hubo es algo más mucho en el todo, contexto. Pamela, más poquito. La primera parte, después vamos a los discursos de odio. ¿Qué dijiste la primera parte? La última parte de la primera parte, que ahí había una Bueno, cosa interesante. claro, este tema de cómo vimos que cuando el feminismo llegó a la cultura popular lo vimos como un logro, ¿no? Y lo llamamos como el vernos representadas y como Ahí esto era está, algo las políticas bueno. de la representatividad. El primer problema o uno de los grandes problemas de la política de la representatividad que van anudadas luego a una idea de representación. Y de representación eso implica ya dos cosas. Una forma de organización que ya no tiene que ver con el consenso. Consenso es todas de acuerdo o ninguna objeción, sino por la mayoría. Y ahí estamos, porque finalmente el Estado es la clase dominante en el poder. O sea, que sea una mayoría no significa nada bueno, más bien lo contrario. Por bueno me refiero a algo que incremente la potencia de todo un grupo. Y ese es el problema, o una de las partes del problema de las políticas de la representatividad, que están anudadas en la cuestión de la representación, que además, a su vez, está basado en lo que es meramente visual y estético, que si seguimos la línea de pensamiento iniciada por esta pensadora africana llamada, me acuerdo el apellido, Oyegumi, en su libro La construcción del género, recordemos que esa idea de organizar estructuralmente un mundo a partir de lo visual, eso es Occidente. No sé, según lo que dice ella, la civilización Yoruba se organiza en torno al sonido, porque puede dar vuelta a las esquinas, lo cual es una idea maravillosa, por lo menos bella. Bueno,
Es decir, los cuerpos, ¿cómo se representan? No existe una representación objetiva, mimética, ni la cámara de foto. De hecho, nada más mediado tecnológica y técnicamente que la cámara de fotos, si te lo pones a pensar, que esta cámara que nos está filmando. Entonces ya es perseguir, es como reemplazar un valor por otro y un nuevo ideal, que no se va a poder consumar. Eso por un lado. Por el otro, a su vez, las políticas de la representación, cupo y demás tienen que ver con el reconocimiento, y el reconocimiento se hace en base a unos valores que son los de la sociedad que supuestamente queríamos cambiar. Digo supuestamente porque a esta altura me parece que no la quieren cambiar, que lo que quieren es que la televisión esta de mierda que todas conocemos eh, tenga cupos para representar diferentes tipos de personas, en vez de querer otra forma de organización audiovisual, por ejemplo, ponerla al servicio de otra cosa que no sea la captura de la imaginación, que a eso se dedica, ¿no? O la espectacularización de lo más abyecto hasta que nos volvamos hueso y callo y no sintamos nada, y podamos entonces vivir en las ciénagas y las fosas sépticas con los horrores que vivimos completamente atolondradas por la marcha que se nos impone. Entonces ya está mal aspectado, ¿viste? Es como eso ya está muerto, ya arranca muerto esa cuestión. Me acuerdo de Asata Shakur diciendo, la voy a parafrasear, seguro que palabras más, palabras menos, pero esta idea de que es imposible cambiar un mundo apelando a los valores sociales de ese mundo que se quiere transformar. Entonces, no se trata de hay una buena representación, hay una mala representación, porque yo personalmente no creo en las representaciones miméticas. Lo que sí creo es en otras formas de organización política, y también creo en otra manera de disponer y de utilizar, por ejemplo, las tecnologías audiovisuales, por decirlo de algún modo, que no tienen que ver con cupo sí, cupo no, y además a las pruebas me remito, ¿no? Digo, ya tenemos experiencia histórica, todos los años haciendo la Revolución Rusa para saber que los bolcheviques van a traicionar. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Con un Kronstadt alcanza, ya está. Bueno, esa es la parte uno, creo. ¿Qué más? ¿Cuál era la Bueno, y otra? bueno, lo que mencionabas sobre cómo ahora este discurso feminista ya ha sido, de cierta manera, Ahí está, absorbido sí. por los mensajes Esto, hegemónicos, ¿no? esto quería decir. Yo creo que es así, es un dispositivo de blanqueamiento, que lo que sirve es para civilizar. Está del lado de la civilización y la cultura, frente a otras cosas que siguen siendo barbarie y salvajismo. Estoy pensando donde nos toca existir, ¿no? Entonces, el feminismo lo que hace es el dispositivo de blanqueamiento neocolonial a todas sus mestizas coloniales, que venimos a ser prácticamente todas, porque con esto no quiero decir que no hay opresiones específicas y mucho más flagrantes. A lo que me refiero es que ¿quién no es la hija o la descendienta de una violación en este territorio, no? En vez de identificarnos con esa oprimida, nos identificamos con la Europa blanca. Y bueno, y obvio Estados Unidos, que forma parte del occidente y de la occidentalización. Entonces es el dispositivo, de hecho, ya te lo digo, en Argentina que cree, se autopercibe como si fueran los Alpes suizos, un lugar horrendo, que está convencida, y que una de las misiones de mi vida es desmitificar la fosa séptica llamada Argentina. ¿A qué me refiero? Es un error, es una tergiversación y es una mentira creer que acá es una capital de algo, cultural, de lo que carajo fuera. Es mentira, comparado con los otros países insisto, voy a utilizar la palabra políticamente incorrecta, a Via Yala, que le pusieron los académicos blancos decoloniales, o Latinoamérica, que es como le dice la señora de la verdulería cuando vos le vas a comprar la verdura, ¿entendés? Que también es el Claro. problema, ¿viste? O sea, la señora de la verdulera no se enteró que le estamos diciendo a Via Yala. Ella se cree que es latinoamericana y no entiende que ese es un nombre gringo, cree que es el nombre de su casa. Bueno, en fin, no tengo una solución a este problema, pura aporía. Pero, ¿de qué estamos hablando? Fue un montón de porro.
Esto que, bueno, ya se volvió parte de del discurso Ahí hegemónico. está, no, es un dispositivo de blanqueamiento. Lo que Ah, hace es volvernos blancas, lo que mm, hace es volvernos civilizadas. Ya no somos una horda. Y en Argentina, son los Alpes suizos, se autopercibe como europea, eso se llegó a decir descaradamente. Te doy un ejemplo. Cuando fue la militancia por el debate a la legalización la legalización del control estatal sobre el útero, vamos a decir las cosas como son, entre otras operaciones que se hicieron, porque en diciembre nos metieron una cantidad de goles, utilizando las metáforas futbolísticas de esta fosa séptica, nos metieron una cantidad de goles, la democracia y el Estado, que no, ni te cuento. Pero bueno, lo decían así expresamente, la cito, perdón, se tapan, trigger warning, voy a decir cosas racistas que leí por ahí en Argentina, de feministas argentinas que militaban el aborto. Lo escribieron, lo puedo probar, si me lo pedís, lo tengo en forma de imagen. Dejemos de ser África, te lo juro. ok, Dejemos de ser terrible. África, legalicemos el aborto, dejemos de ser África. Como si el debate fuera el atraso africano versus la civilización europea, cuando yo estoy Mm, segura que más de una señora en África, comparada con Argentina, se sabe hacer un aborto, se sabe sellar el útero, se lo sabe hacer a la vecina, y seguro que hasta tiene una mucho mejor relación con esto que en Occidente se llama trans, pero que ya tenía nombre, se llamaba, cada lugar tenía su propio nombre, se llamaba terceros sexos. Estoy segura. mm, O ujú, sea, ujú. ¿de dónde sale Stop Being Poor de Paris Hilton? Sí, se dijo en Argentina. Como también se militó ese aborto, no se dice aborto porque la ley es ley de interrupción del embarazo, porque aborto es fea palabra, les da impresión a las chicas acá en Argentina, la palabra aborto, sucio, caca, malo. Se lo militó eugenésicamente como una manera de terminar con la pobreza, pero si la pobreza es estructural, si querés abortate a todos los pobres, va a seguir habiendo pobreza, es como, no viene una cosa con la otra. Ya lo digo, ¿eh? Yo soy de las que cree que tiene que haber aborto de tercer trimestre. Yo soy Team Medea. Yo creo que tiene que haber aborto retrospectivo. Me comprenden. Dicho lo cual, me doy cuenta de todos los insentidos técnicos de esto y sí de lo que se enunció y proliferó. Como esta idea de que el aborto, que hay pobres porque son hijos indeseados. No, la pobreza la genera el capitalismo. ¿Cómo? Mm. Esto ya se debatió en la primera internacional, parala. O sea, ¿cuántas veces vamos a tener ese debate? ¿De vuelta? Bueno, sí. Eso sabes qué es. Eso es cargarle las armas al enemigo. Ujú, Y en México lo saben, porque en México tienen libertarias pro aborto. Y esas son las queridas mujeres blancas empoderadas de este feminismo eugenésico, occidentalocentrado, que no se autopercibe de esta manera, porque se cree decolonial y diverse, y no lo mm. es. Claro, y bueno, justo en la otra pregunta que tenía respecto de este tema de los discursos de odio, de cómo se han implantado tan fácilmente dentro del feminismo, tomando en consideración que pues el discurso de odio no vive solo por sí mismo en el lenguaje, ¿no? Sino que necesita un contexto para ser alimentado. Y en el caso específico de, por ejemplo, el movimiento transexcluyente, a mí una de las cosas que me impresiona mucho es cómo de manera tan fácil empezó a tener tantas adeptas, ¿no? Cómo llegó y se infiltró dentro Y porque son del una movimiento. secta, es una secta eso, es una religión, yo le digo la religión terfa. La religión terfa de las sagradas vulvas sangrantes, de las arrastradoras de útero. Es una secta. Posta es una secta. Y además es una secta eugenésica, porque si vos definís mujer de acuerdo a lo voy a decir en delesiano, nadie va a entender nada, cualquier cosa me lo preguntas. O sea, definís a la mujer de acuerdo a la estratificación y a organización de los órganos como organismo, es decir, básicamente decirle al útero aparato reproductor, además de que te pusiste la gorra y estás manejando el patrullero, o sea, te volviste policía, porque tenés que estar mirándole el cuerpo a la gente para ver qué tiene y qué no tiene, o sea, ¿quién hace eso? Además de eso, dejaste afuera a todas las que le sacaron el útero, no les andan los ovarios,
se ligaron las trompas, están viejas y achacosas, o sea, dejaste afuera incluso a las que decís que estás incluyendo y defendiendo de las hordas de la maldad trans. Miren, sin hacer una loa, porque esto se sabe, es de público conocimiento, que yo no tengo una lectura romántica sobre el movimiento trans, y si no me siguen, se fijan que las fuerzas, no sé, que ya eso está recontra incluido, la identidad trans dentro de los aparatos represivos de todo el mundo, y si no van y la googlean a Caitlyn Jenner y se curan del romanticismo. No obstante, es evidente que esa religión terfa es una secta de nazis, son nazis, hay que decirles el nombre que tienen. Son exterminadoras de personas que consideran defectuosas o semi-humanas o subhumanas. O sea, listo, es el apartheid. No es un cierto uso político separatista para alguna cuestión. No, no, es Hitler. ¿Viste Sí, cuando justo era el chiste de feminazi? Bueno, se hizo Ajá, verdad, claro. se hizo literal, porque es el Bueno, mundo de la literalidad, y ellas son mm, literales. claro, Literales, claro. literales. Sí, Por eso era eso justo lo decía yo, que... lo que te decía, perdón que te interrumpa y ya me No, callo, no. por eso te decía lo que te decía, que las Radfems que se fueron no son las que volvieron. Mm, Lo que vino es una versión degradada de eso sin ningún tipo de brillo ni vuelo intelectual, pero unos errores epistemológicos, como donde una puede decir un montón de cosas. No sé, yo vivo en un lugar donde hay una comisaria trans, ¿comprendés? O sea, comisaria de la policía. mm, No obstante, ¿cómo llegan a la conclusión que las personas trans le quitan algo a las mujeres cis? ¿Cómo llegan ahí? O sea, es imposible. Imposible. Es como ujú, es contraevidente, es como es como es terraplanista. ujú, Para ujú, mí el fenómeno TERF es del orden del terraplanismo y de los incels. Son tres ujú. fenómenos contemporáneos que están a la altura de esas cosas que una pensó que nunca iban a ocurrir, no sé, que se habían quedado en el Vaticano del siglo XIV, no sé, como Galileo y Copérnico sufrieron por esto, ¿entendés? Como cosas por el estilo. Decís, acá no se va a volver más. Es como, este debate ya se dio y todo el mundo comprende que la Tierra gira sobre su propio eje y de forma elíptica alrededor del Sol. Bueno, es ese tipo de debates. No es, y además desarrollaron una práctica que es bien interesante. La religión terfa consiguen tener discurso de odio sin ejercitarlo, ¿lo viste? Mm. Acá en Argentina hay una que es maravillosa, que es para sacarse el sombrero, porque logra alentar el exterminio de las personas trans sin equivocarse en un pronombre y sin injuriar ni Claro. blasfemar, pero es la reina de la corrección política. Mm. Bueno, justo eso quería llegar porque, o sea, regresando a la pregunta de por qué no fue como un movimiento aparte que surgió solo, ¿no? Como digamos muchos otros que han surgido en respuesta de este resurgimiento del feminismo, de esta popularización del feminismo que han surgido como otros movimientos en respuesta a eso, ¿no? Este fue un movimiento que surgió dentro del mismo movimiento y entonces mi pregunta es si nosotras mismas, como estando en ese movimiento feminista, no porque escuchando a otras compañeras trans, una de las cosas que se mencionan completamente es que no hicimos lo suficiente desde el principio para sacar esos Tienen discursos del razón, movimiento, ¿no? tienen razón, tienen razón. Acá vinimos a punta de tolerancia. Esto es producto de la tolerancia, de gente que no deberíamos haber tolerado. Efectivamente, y yo quiero decir lo mío, porque yo sí hice lo que pude y fui denunciada por hacerlo. Mm, Básicamente. Así que sí, claro que sí, habría que haberle salido el cruce, como se le sale el cruce al fascismo, porque no son debates, no sé cómo decirte, no es un debate, ah, ese es el enemigo. Y vuelvo al ejemplo, las TERF son terraplanistas, o sea, no resisten menor análisis, ujú, punto. No es que no estoy de acuerdo con vos, por esto, por esto, por esto. No se puede argumentar con un terraplanista, ¿entendés? Es una persona que está teniendo una alucinación. Con perdón de los escuchadores de voces que yo participo de ese mundo. Luego
Es así. Luego la gente que escucha voces, Virginia Woolf, loca. Los terraplanistas no, hay que escucharlos. Déjame de joder. Con las terfas me pasa lo mismo. Es Hitler. Efectivamente, si lo que tuviéramos es un movimiento que habla así de los judíos, no se les permitiría el paso, el acceso y la palabra. A gente que es mucho menos nociva, no se le permite. O a ver si está lleno el mundo de cosas que yo he dicho y pese a todo lo que trabajo con ahínco y metodología y autónomamente. Y no, se llama ninguneo. Entonces, yo creo que nada, o sea, gente que tiene lecturas esencialistas, ese es el enemigo. Atrás de ahí hay un enemigo declarado, Adolf. Claro, y ahí pues quisiera también ir como del otro lado ahora que estás mencionando el esencialismo, porque obviamente yo como feminista, bueno, tengo un problema con las TERF, obviamente no lo comprendo, pero también ya tengo un problema de cómo el otro movimiento feminista también cae en esencialismos, también cae en este territorio de la vigilancia, de lo policíaco, de estar todo el tiempo fiscalizando a las compañeras, lo que dicen, lo que hacen. Entonces ya como que creo que para mí ahí está el tema más complejo, ¿no? Porque como dices, ¿Qué, con el te puedo, sexismo, te puedo preguntar una cosa medio privada? ¿Qué claro, edad tenés? 31. Muy bien, estás vieja ya. Pero vos Ya, si no soy imaginate, tan joven. claro, claro, sí, por eso te quería preguntar. Imagínate vos a los 21, imaginémonos, hagamos un ejercicio de imaginación, 21 años. ¿Vos querrías formar parte de algo que está todo el tiempo hablando de los deseos de maternidad, de ser responsable, de la pareja, del éxito social, de ser buena persona? Pues no. Es lo menos sexy, entusiasta que se me puede ocurrir. Es como que nada, es una cosa de señoras burguesas. Es una cosa de señoras profesionales burguesas académicas que cuando a alguien les falta el respeto llaman a la policía, no que le temen a la policía porque están haciendo algún tipo de acto de esos que hacemos todas, pero que son ilegales, fumarse un porrito en la esquina. Nada, comparado con, viste que recién este presidente bueno, el nuevo presidente de nuestros países, ¿cómo se llama? El Del Biden, de México. acaba de tirar unas bombas sobre Siria. Ah, Vaya y sí, tire bueno. bombas sobre Siria. 15 días, a los 15 días, pumba. Bueno, entonces, no, a mí me parece que es lo más aburrido, lo menos interesante, el desafío, o sea, lo que menos desafía en el intelecto, es solo una reivindicación, lo digo en Nietzsche, moral de esclavos. Gana quien no se defiende, gana quien no chilla. Eso, o sea, es decirle virtud a la debilidad. Cuando salgo a la calle, no quiero ser valiente, quiero ser libre. Mira, cuando yo salgo a la calle quiero ser kurda. Me tocó vivir acá y tener una discapacidad. Pero vos me preguntás a mí lo que me gustaría estar haciendo, a mí me gustaría estar en el Kurdistán. Claro. Sería un problema, por eso no voy. Sería un problema para quienes me tienen que recibir, porque dependo de una medicación. Soy medio, viste, mutante, cyborg, estoy ahí atada a la maquinita. Pero, ¿no? Como una quiere aventuras cuando es joven. Y Yo en miro ese el sentido, feminismo y digo, qué embole, así. exacto. Y en ese sentido, una de las cosas que me cuestiono mucho también es si el movimiento, porque claro, o sea, intento Vos le separar decís también, movimiento, ¿a dónde se movió? ¿Se claro, movió? Se tiene que exacto. mover, ¿eh? Para que sea movimiento se tiene que mover, Pamela. ¿Se está Mm, moviendo? ¿Estás segura? Yo creo que medio que se exactamente. estancó. Pero bueno, Exactamente. Y bueno, sí, o sea, creo que trato de diferenciar un poco entre pues la teoría feminista y el movimiento en sí. Y también me pregunto si este es un espacio que todavía pensamos que debería estar en disputa. O sea, si todavía pensamos que tenemos que dedicar energía a sacar a las TERFs del movimiento o a tratar de, no sé, acercarnos entre nosotras y ver qué está pasando con esta como actitud fiscalizadora, o si ya de plano como pasamos a otra cosa, ¿no? Que eso es como mucho lo que me está pasando a mí ahora. pasemos a otra cosa. Esa es mi propuesta. Listo, Sin claro. nostalgias. Ujú. Le agradezco a toda la juventud anarquista que me está leyendo, pero yo también dejé el anarquismo.
sin nostalgias. Ah, Te lo dejo a claro. Proudhon, que se lo quede él. Estoy en otra. Me llevé lo que había que llevarse de ahí. Me llevé lo mejor. Y me construí con eso, o me lo construyó, aparatos de conjura o mecanismos de conjura de lo que podría ser la creación de un aparato de Estado en mi propia vida. Me Ujú, enseñó cosas como la diferencia entre uso y posesión. Te doy un ejemplo a esto de llevarse las partículas. Una de las cosas que te enseña el anarquismo es la diferencia entre lo que está en uso y la propiedad privada. El problema es la propiedad privada, no lo que está en uso. Porque si yo me ujú. quedo sin, ¿cómo le decís a esto? Yo le digo auriculares. Audífonos. Bueno, si yo me llevo tus audífonos porque la propiedad no existe, ¿vos con qué haces el programa de radio? Contame. Claro, pues no lo Exacto, podemos muy ver. bien. Esa es la diferencia entre uso y propiedad privada. Tiene que haber al menos dos, para que tiene que no estar en uso, ¿ok? Mm, Bueno, eso te lo llevas para siempre, te lo llevas a donde vayas. Esto es genial, saberse mm, eso, porque entonces te enseña completamente qué sí que no hay que piratear, con quién sí, con quién no hay que agenciarse, para generar economía para todas, porque en la mierda estamos todas. Algunas están más que nosotras, es cierto, pero mm. en la mierda, ¿quién no está? Paris Hilton no está en la mierda. Hasta Britney parece que está en la mierda. Mirá, mirá el tsunami de mierda que hay, que hasta Britney, que parecía que lo había conseguido todo, hay Claro. una corporación administrándole la vida. O sea, vivimos en ese mundo. Es heavy. Es heavy. Entonces yo creo que hay que irse de lo que ya no tiene ningún filo porque tenemos armas mejores, hay que irse. Si querés te lo guardás como un souvenir, como un regalito, como una cosita así del pasado, pero eso ya no tiene ese filo. Y te llevas las partículas para crear otra cosa. Que no quiere decir que te volviste la contra. Pero también hay que hacerse Exacto. cargo de que eso, de todos estos movimientos que estamos hablando, a saber si se están moviendo, han tenido sus manifestaciones aberrantes. Mm, Hay que hacerse cargo. Y esas manifestaciones aberrantes son muy aberrantes. Por eso yo no las quiero seguir reclamando, como quien es como un poco como el deporte de combate, ¿viste? Como el jiu-jitsu. Yo era muy mm, mala en jiu-jitsu, pero igual practicaba con ahínco porque sé que el jiu-jitsu podés defenderte de una violación en la peor posición posible, ¿entendés? O sea, que te enseña ese tipo de herramientas. Y vos no seguís defendiendo lo que ya perdiste, porque es malgastar la fuerza. Entonces a veces cedés para hacer otra cosa. mm. Muy bien, son nombres, que se los queden. Hay anarcos capitalistas, no voy a pelear, Claro, no claro. voy a pelear, hasta puedo explicar de dónde vienen. Esto es la culpa del mutualismo de Proudhon, que siempre fue una mierda. Se lo dijo su propio alumno de Jacques. Entonces, ya está. Podemos hacer sin ser, porque como dijo el señor Mm, Nietzsche, no hay ningún ser detrás del hacer. El hacer es todo, que mm. ya lo había dicho Spinoza. Bien, entonces pasemos a otra cosa. ¿Quién sabe instalar los paneles solares? Eso. Mm. ¿Quién sabe Pues qué cosa? Yo me sé mm, algunas cosas de medicina y algunas cosas de autodefensa. Y claro, y así. volver a lo que decías al inicio, ¿no? Que decíamos del programa, este tema, que para mí es llamarlo más autogestión, incluso a veces no dentro o fuera del anarquismo, Y pero dentro, como fuera esta de las parte de autogestión. instituciones. Ah, Te voy a dar un ejemplo. Antes de ser una persona con Crohn, con lo que se llama enfermedad o mal de Crohn, yo era una devota practicante, como casi todas las anarcaqueers, de la autogestión de la salud. Me río de mí misma, que además me parece muy saludable, ¿eh? Me parece, se lo recomiendo a todo el mundo no tomarse tan en serio, porque si no, ¿cómo hacen para modificarse? Así que se los recomiendo a todas. Bueno, bla, me estoy riendo de mí, no de nadie, porque
La autogestión, luego me di cuenta cuando me diagnosticaron y entré por la puerta grande y me sacaron órganos y bueno, y siempre estoy siendo internada y externada y problemas con el calcio y el hierro y descubrí otra autogestión de la salud, una que dialoga de igual a igual con los médicos, porque la verdad es que si puedo aprender todo lo que hace que esta conversación tenga ritmo conceptual, perfectamente puedo entender a los médicos. Es un poco de práctica nomás. Tampoco es que voy a operar a alguien, ¿no? Pero para poder leerme los análisis cuando me sacan la sangre y saber qué me está pasando, sin que un médico me engatuse, para poder pincharme, yo no necesito ir al hospital, yo me inyecto la medicación yo, no es algo que pueda hacer todo el mundo y en una pandemia esto te va fatal. Yo por suerte lo logré hacer, o sea, buenísimo. A lo que voy es que hay otra autogestión, que no es antagónica de la otra, porque yo la otra no la perdí por completo, si bien la practico mucho menos por estas cuestiones que te estoy diciendo, de que no se puede parar con yuyos una mutación celular. Hay que escalar un poquito el tratamiento, ¿entendés? No va a funcionar. Es verdad que desinflama la cúrcuma, el jengibre, desinflama. Todos los días me drogo con cúrcuma y jengibre, pero te juro que lo que necesito son anticuerpos monoclonados antifactor de necrosis tumoral. No me queda otra. Bien, ahora, entender qué es del factor de necrosis tumoral, saber leer un análisis, eso también es autogestión de la salud. Y eso me ahorra un montón de sufrimiento cuando ingreso a la guardia. Y también me permite trasladárselo a otras personas que andan perdidas como estuve yo perdida y que me lo enseñó mi gemelo de Crohn, que siempre lo digo. O sea, hay que buscarse una persona que sea más o menos vos en tu enfermedad para cambiar figuritas, que te cuente, alguien que sepa más. Eso también forma parte de la autogestión. Porque creer que todas vamos a poder vivir sin estar conectadas a los dispositivos es no haber entendido Foucault. No es un lujo que se pueda aún seguir dando. Así sea un pensador francés, colonial e imperial. Lo siento, la tesis del poder productivo sigue vigente, hay que leerla. Pues, Entonces, esto es para decirte que la autogestión también tiene que ver con una lucha o un conflicto dentro de los dispositivos, porque no todas vamos a poder estar por fuera de los dispositivos. Por eso yo no soy antitecnología, entre otras cosas, no soy una primitivista. claro, y No pienso existe ese en mundo. otros, sí, eso, claro, justamente eso pensaba, como el movimiento eh, hippie, como que pues generalmente son personas con recursos que sí tienen la posibilidad de ir a otro lado, comprar un terreno y hacer como su vida idílica ahí, pero como dices, no todas las personas tenemos la posibilidad de eso, ¿no? Entonces, pues en esto que mencionas de, bueno, ya mejor sin nostalgia nada, dejar los movimientos atrás, me resonó mucho esto del hacer sin ser. Creo que muchas de nosotras a veces que estuvimos por mucho tiempo en el movimiento, pues también es como una especie de guía, ¿no? Como estos principios que tienes que seguir, la comunidad que construiste ahí. Y pues no sé qué recomendaciones tendrías para estas feministas como yo que pues ya estamos buscando otra guía, ¿no? Por ejemplo, para mí ahora fue acercarme al anarquismo, pero como dices, luego puede ser como otra cosa y cómo seguir con esas cosas que sí aprendimos del feminismo y que como tú dices, sí nos llevamos con nosotras, pero pues hay que llevarlas ya ahora a otro lugar. Eh, yo no creo en decirle a la gente qué hacer, como hizo Lenin. Lenin escribe un libro que es ¿qué hacer? A mí me parece eso que es lo peor que una puede hacer, jamás lo haría. Yo sinceramente no creo que haya que buscar guías. En todo caso, hay que buscar afirmaciones, a ver, que la vida se afirme en el pensamiento y que el pensamiento cuente con sus afirmaciones vitales. Y eso se busca en una cantidad de lugares, no es un solo lugar. Y por otro lado, tener mecanismos de conjura y anticipación contra cosas que una vez que ocurren, luego es muy difícil de subjetivarse. Por ejemplo, el feminismo era antagónico, o supo ser antagónico, con la idea de ser una mujer bien adaptada a su medio social. Ya sea era una maleducada contestadora de mal carácter,
ya sea era una trabajadora sexual cuya sonrisa no era del todo cierta, era un trabajo, como no es cierto la buena onda del trabajo de nadie, porque a nadie le gusta trabajar, por eso se llama trabajo, del latín tripalium, método de tortura para esclavos, de ahí viene. Entonces, como dicen los tikkun, a mí me encantaría decirte que hay un lugar a donde ir, pero así supiera, no lo diría, porque me parece que no se hace así. Lo que No. sí puedo decir es que hay que desagregarse, sin nostalgias. Y todo lo que sirva para desagregarse, como te decía, esto era un mecanismo de conjura y anticipación. Con el mal carácter feminista de los 70 y los 80, o con ese buen carácter que era solo una prestación de servicios y en cuanto se corta la hora, besito nos vimos, por amor no hay nada, es imposible reterritorializar ciertas ideas como por ejemplo amor romántico, ciertas capturas, que son capturas, no que no te pueda pasar. Me refiero a volver a existir en esa estructura. Ya no existís más en esa estructura, te chupas un huevo, no lo haces. Bueno, entonces me parece, esto lo estoy pensando este último año sobre todo, tener mecanismos de conjura y anticipación a lo que puede llegar a pasar. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que vive de la autogestión y una emprendedora? Bueno, yo en principio diría los mecanismos de conjura. Por ejemplo, a mí me interesa que el dinero de mis libros no se lo lleve las empresas de correo, por eso se imprimen en México. Los que se venden allá se imprimen allá. Entonces, así la gente se ahorra y a su vez hay amigas que generan conmigo economía allá. Buenísimo, ¿o no? Y entonces Claro, el libro cuesta como un libro mexicano, porque lo es. claro. O sea, son más No es la como gran pensar en el... cosa, ¿eh? No me quiero como proponer como ejemplo de nada que lo detesto. A lo que voy es que me parece que hay que perderle el miedo a estar un poco perdida. Yo no conozco otro estado en mi vida, no conozco otro Claro, estado que no sea el fracaso, no conozco otro estado más que el no saber para dónde ir. Y me parece que está bien que así sea. pero pensar más en estrategias, como dices, ¿no? De resolver las cosas y enfocarte en Entre el hacer más. muchas otras cosas. Y confiarle más al azar, a la entropía. Bueno, y creo que Eh, justo, creo que una última pregunta que tendría es, pues creo que ahora se ha, pues no sé si romantizar es la palabra, pero sí se ha hablado mucho de esta cuestión de cómo la pandemia, no sé, de cierta manera nos ha hecho ver las cosas más claras, que esto va a los transformar nazis cosas, dicen que... eso. Lo que nos vino a enseñar la pandemia. Yo esa gente me la comería. Así, Bueno, menciono, por charrúa, lo me la que dice, comería. Antropófaga. B12, hace falta, siempre hace bien la B12, sépanlo. Y además, ahuyenta a los mosquitos tener B12, ¿sabías? ah, no, Sí, está probado en Cuba, habían hecho una investigación de cómo frenar el dengue sin tener aviones para fumigar y contaminar a todo el mundo de paso, y parece que sí, que amortigua bastante. No te digo que es la solución a todo, pero amortigua bastante. Digamos que si vos sos una persona embebida en B12 y hay otra que no, los mosquitos van hacia la otra, bueno, te digámoslo preguntaba así. por lo que dices de vivir un poco en la incertidumbre, ¿no? Que creo que eso sí ha generado ahora pues mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar después, pero tampoco creo que sea como ya los sistemas van a caer, pero a lo mejor sí es una oportunidad para buscar estas nuevas estrategias. Es una oportunidad que se nos está escurriendo como tantas otras de precipitar un devenir que en principio podría haber sido mucho menos productivo, con maneras de boicotear y sabotear el capitalismo tardío. No estoy universalizando, no digo en todos los casos, pero sí que hemos perdido una oportunidad de, bueno, de tener un devenir goliardos. Los goliardos fueron un grupo de básicamente estudiantes universitarios que dejaron las universidades en la Edad Media y se fueron con el conocimiento de las universidades a las tabernas. Básicamente, mal que mal. Una posibilidad, estamos perdiendo la posibilidad de un opt-out,
que es básicamente la quema de los DNIs por parte de las personas afrodescendientes racializadas y demás racializados durante la guerra de Vietnam, cuando se negaron, obvio, aquí iban a ir a defender que el Estado norteamericano, si eran el blanco de la segregación y siguen siendo, ni en pedo. Eso cambió, ¿ves? Y hay que analizar por qué cambió. Porque una persona con antecedentes, con familiares, con parentesco, tanto afrodescendiente como lo que podría ser mexicana o chicana o puertorriqueña, quiere ser marín. Hay que pensarlo. Bueno, bien. Estamos perdiendo la oportunidad de tener un devenir teoría de la mujer enferma, tal cual lo piensa Johanna Hedva, es decir, en vez de exaltar la eugenesia de los cuerpos aptos, empezar a vivir y organizarnos desde los elementos más frágiles, porque la cadena es fuerte en su eslabón más frágil, es ahí donde se ve la fuerza de un grupo, en su eslabón más frágil, entonces no se vive al nivel del que supuestamente más rinde, sino que es al revés. Y eso es lo que detiene la marcha incesante de la producción que no para. Y todas esas oportunidades se están perdiendo. Entre muchas, muchas otras. De algo que podría, porque el acontecimiento no es la cosa, está en la cosa. Entonces, este deseo, este afán de querer retornar primero un mundo que ya se fue, y por otro lado que no estaba bueno. En vez de decir, vamos a construir otro, esta es nuestra oportunidad. Si ahora tiramos, no digo en todos los casos, pero en algunos casos, si ahora tiramos la bomba de humo, no pasa nada, nos podemos escapar, nadie se va a dar cuenta, no están mirando. Entre miles de otras cosas, te doy un ejemplo, me parece impresionante, a nivel terraplanista, seguir discutiendo que las escuelas no son cárceles, y la gente, toda la gente, no los rancios nuestros de cada día que ya sabemos quiénes somos y que tienen un moño que dice Hitler, no. Gente que vos decís, pero si yo te hablaba, si te tenía aprecio, si leímos Foucault juntas, si vos sabés qué es vigilar y castigar, pidiendo escuela para sus crías, sin hacerse cargo que no se la fuman, porque si al menos dijeran, chiquis, no se reproduzcan, porque después vivir en 40 metros en una metrópolis, sin un mango, ser de clase mierda, mierda baja, y tener crías es hacerse la vida un poco más imposible, además de que es traer más esclavos al capitalismo, eso no lo dicen. Sí los mandaron todos a la escuela. Y la señora que limpia la escuela, el personal de maestranza, que se maneje, que se compre un volantito y que si se muere, se muere. Para eso está racializada, ¿no? Eso no lo puedo creer. Este era el momento de fugar. Este era el momento de decir que vuelva la posibilidad de rendir libre, que en algún momento se fue esa posibilidad en la Argentina y todo el mundo le pareció maravilloso. Es un horror que la gente esté obligada a ir a la escuela. Claro, que estemos pensando en Obvio, regresar a nadie nuestros coincide trabajos. conmigo, ¿eh? O sea, la gente no coincide conmigo porque cree que las escuelas son instituciones de depósitos humanos para que les den el almuerzo. Yo lo estoy pensando como espacios de encierro y adiestramiento y de producción de una subjetividad, como una cárcel, como lo piensa Foucault. Entonces digo, la verdad es que si uno se puede ahorrar esa experiencia, tanto mejor. Sí, pero creo que me hace mucho sentido esto que es porque también se puede extrapolar a otras áreas, como digo, como estamos pensando en regresar a nuestro trabajo y cómo se va a normalizar nuestro trabajo. Estamos esperando cuándo se va a normalizar, no sé, la comida y la forma en que consumimos todos nuestros alimentos en el supermercado y estamos esperando que no haya desabasto, o sea, como seguir reforzando estos mismos patrones en vez de, como dices, jugarnos, aunque y que creo que regresando también a lo que decías de esta frase de cuando salgo a la calle quiero ser libre, no valiente, y que en alguna de las conversaciones que tenías en YouTube mencionabas que pues sí, el valor es necesario al final del día, o sea, ¿no? Y sobre todo pues en esta parte de si queremos fugarnos o si vimos esta oportunidad de fugarnos, pues tal vez no estamos teniendo el valor suficiente de hacerlo, ¿no? Probablemente, no sé bien cuál de todas, me parece que hay un montón de cuestiones de nodos a los que estamos conectadas que no nos permiten, pero bueno, sí, creo que sí. Tal vez nos falta, desgraciadamente lo voy a decir, mirá, la revolución rusa se hizo, cuando la revolución rusa se hizo, el 90% del campesinado vivía por la línea de la miseria, es decir, no comía, veía a los hijos morirse de hambre.
a mí me gustaría que no lleguemos ahí, ¿viste? Mm, claro. Me gustaría que no fuera necesario, que se pudiera con menos. Pero bueno, qué sé yo, no lo sé. Y luego que lo que la gente no entiende es que el valor, primero, que el miedo no es una fuerza negativa, es la pura negatividad, que tiene sus usos y que es una materia moldeable, el miedo. Por eso podemos ver películas de terror, si no quedaríamos tiesas de verlas Mm, solamente. Por eso podemos ir a parques de atracciones y jugar esas porquerías. Yo no me subo ahí, nunca más, ¿eh? Pero alguna vez lo he hecho, esas montañas. Se le dice montaña rusa acá en Argentina, no sé cómo se le dice. En inglés el roller coaster, ese. ujú. Bueno, entonces el miedo, el refrán dice, no es sonso, para algo sirve. No es que no hay que tenerlo, hay que saberlo usar. La verdad, yo no conozco a nadie que no haya peleado deportes de combate, que no haya peleado con algo de que podríamos denominar del orden del miedo. Que luego se vuelva adrenalina, bueno, que eso se puede controlar, sí, se entrena. De hecho, hay en deportes de combate horrendos o disciplinas de combate horrendas usadas por el enemigo, todo feo, pero muy útiles, como el Krav Maga, te enseñan a gestionar tu propio ataque. Vas a ser atacada, te van a atacar. Bueno, gestionalo de la mejor manera, porque si vos lo gestionás, si vos ayudás al atacante, en una de esas sos menos atacada. Impresionante. Mm. La verdad, cuando me tocó probarlo y me afanaron, me robaron, perdón que lo dije acá en Lunfardo, me robaron a punta de pistola los 3 pesos con 50 que tenía en la billetera y me acordé de lo que había que hacer. Y además no me hiperventilé, le hice caso a las 2 personas que estaban ahí con el arma y demás, todo fue mejor. Mm. Y me salió baratísimo, baratísimo me salió. Me salió como para contar el cuento, contarlo en clase, como para mostrar que efectivamente es posible gestionar, no siempre, pero es posible gestionar un ataque, es posible Mm. sobrevivir. Y que Perfecto. eso se puede aprender, claro que sí. Mm. Y luego Es ya te una decía, o sea, habilidad, los claro. modelos, cuando pienso en un modelo de mujer, cuando Mm. pienso en quién me gustaría ser, qué me hubiera gustado que me pase, ¿y qué querés que te diga? No estoy pensando en Lady Gaga, estoy pensando en las kurdas. Mm. Y que yo sepa, están armadas peleando contra ISIS. O sea, alguna debe morir de un balazo, ¿no? No Ujú. obstante, me parece que tienen vidas fascinantes. Claro, y ahí, bueno, no sé si ese es un ejemplo de cómo sí haber aprovechado la oportunidad, ¿no? Dentro de la crisis y dentro de todo lo que estaba pasando y ese vacío de poder que se generó y poderlo tomar y construir esta alternativa de vida que están haciendo las kurdas, ¿no? Que sí, definitivamente me parece muy, muy interesante y que creo que mucha gente joven ahora está estudiando ese caso desde los diferentes tipos de anarquismo, autogestión o incluso desde la ecología social, como un ejemplo de si se puede, ¿no? Todo esto que hablamos en nuestros círculos y a lo mejor desde nuestro privilegio y desde nuestro lugar de seguridad, verlo que sí se puede concretizar en una Sí, pero usted, realidad. máxime en México, sin romantizarlas, idealizarlas, pero tengo, no sé, doy el ejemplo que vi. Doy el ejemplo que vi y lo que yo vi y lo que sé. Las comunidades autónomas de Oaxaca, porque yo estaba ahí, no en las Mm, autónomas, pero estaba en Oaxaca, cuando la pandemia se declaró a nivel mundial y el sorete mal cagado de el forro de Obrador salió con todos esos disparates de, no sé, que el pueblo mexicano resiste, no sé, hasta los meteoritos y el anthrax del permafrost y nada lo detiene y demás disparates, y le dejó la puerta abierta a los gringos que todavía van y cagan y mean en ese lugar como si fuera su inodoro, así descaradamente. Las comunidades autónomas de Oaxaca dijeron, nos vimos. Acá se va a cerrar la puerta y se vuelve a abrir cuando esto pase. Nadie entra, nadie sale. No sé qué está pasando ahora. Lo que me refiero es que no le hicieron caso al presidente, no esperaron al gobierno, tomaron sus propias decisiones y lo bien que hicieron. Porque si no, ya estaría como, o sea, como está el resto de México. Tercero en el ranking. pésimo. Sí, exacto. Exacto, exacto. Mm, No que Argentina está muy bien. Argentina tuvo la cuarentena más larga del universo, es literal, la más larga del ujú. mundo, y estamos.
si no séptimos, número 11, con la misma cantidad de habitantes que tiene México. México ciudad y estado, o sea, 40 millones de personas, o sea, un papelón, somos un papelón, hay que decirlo, una vergüenza, payasos, payasada. Pero bueno, lo que te quiero decir es que la idea de que puede haber interdependencia funcional y autonomía, y que no son autoexcluyentes, y que la gente con eso, no sin conflictos, no sin problemáticas, insisto, sé muy poco el tema, no lo quiero exagerar, no lo quiero romantizar, pero me doy cuenta que ocurre, porque a mí yo me salvé, porque alguien me prestó muy gentilmente su casa para quedarme, y es porque no podía salir de esas comunidades autónomas donde estaba haciendo estudios en antropología, arqueología, por supuesto, con el beneplácito de la comunidad. Se quedó ahí. Por ende me pudo prestar su casa para que yo diga, bueno, me quedo acá encerrada, porque yo vivo aislada, porque el sistema inmune modulado y la gente anda sin barbijo, y no estoy hablando de la gente que duerme en la calle, estoy hablando de los ricos. Sí, No exacto. estoy hablando de la señora que vende tacos y se tomó 3 camiones para llegar. No, no, no. Estoy hablando de los ricos. Siempre estoy hablando de los que no, los que pudiendo no hacen lo que pueden. No de los que no pueden, los que ya se murieron. Bien, porque ese señor me facilitó su casa y eso fue, ahí pude esperar que hubiera un vuelo para traerme de vuelta, pues si no me moría por la falta de la medicación. Entonces, te puedo contar eso. No hace falta irse al Kurdistán. Ahí nomás. Exacto. En México hay gente que no te vende el café. Si te mira gringa, y por gringa no estoy hablando de una blanqueada sudaca colonial como yo o como vos, lo digo sin ofender. No, no, Okay. no, de gente que habla zapoteco. Y no obstante, como no la conoce y no presenta papeles, hasta que no habla y no están un rato largo hablando y comunicándose y viendo quién es quién y tal, acá no hay café. Y lo bien que hacen, porque así van a evitar o por lo menos retardar lo que ya sabemos, el turismo, que es la nueva forma de conquista colonial. Sí, Así pues que creo yo que creo que, viste que soy medio como una creyente, hay que decirlo. Pese a que soy muy pesimista, yo esto lo veo en todas partes. Igual no alcanza para mierda porque vivimos en la pura cagada, pero hay que recordárselo. Que, no sé, hay que recordarse que el Sahara Oriental se alzó contra Marruecos, que es el agente imperial español, en el Magreb, que es el norte de África. Hay que recordárselo, que no es que no pasa nada en ningún lado y todo es blanco. sí, pues me quedo con esto al final, que pues sí creo que mucho de mi activismo va un poco enfocado hacia eso, el tema de la autogestión, pero que como dices al final es una práctica y es una estrategia, tenemos que encontrar nuevas formas de relacionarnos, la parte que mencionabas del cuidado colectivo, la codeterminación, como al final estas comunidades que se autogestionan y tienen esta posibilidad de tomar estas decisiones como de decir, bueno, nosotros hacemos esto independientemente de lo que haga el gobierno, pues tiene que ver ya con una práctica de tiempo, ¿no? De poder tomar estas decisiones de manera ágil en tiempos de crisis y que creo que para allá tendríamos que ir viendo, ¿no? Ir como esta inmersión entre estas prácticas y pues antes de cerrar esta plática que hay un montón de cosas que voy a necesitar como todavía internalizar y luego seguramente regresaré con más preguntas, pues si tienes alguna reflexión al respecto de pues justo lo que se viene ahora, ya que por un lado ya vemos que estamos saliendo de este hoyo de la pandemia y como que creo que hay muchas ¿Dónde ves cosas que que... saliste del hoyo de la pandemia? quiero creer, quiero No, te creer. drogaste, de ninguna manera, yo no creo eso. Estamos hasta las trancas. No, esto va a Bueno, empeorar. bueno, justo eso, que, como tu percepción sobre eso, en el lado de lo que se viene de la pandemia, pero también esto que mencionábamos, pues de ya los movimientos que hay que ir dejando atrás y hacia dónde nos tenemos que ir moviendo hacia ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves que ahora se viene en estos meses, años que se vienen? Para mí como que todo esto muy nebuloso todavía. No sé, es como va más allá de mis capacidades de vaticinio profético. Lo que me parece es que no, mira, a ver, ejemplo, ¿viste el mapa de, no que yo crea en las vacunas, ¿eh? Ya te digo, no creo en las vacunas, porque la única vacuna hasta donde entendí
que genera anticuerpos es la vacuna china, que la tienen los chinos, obvio, y que no la van a alargar, obvio, y que cuando la larguen la van a cobrar un montón, obvio. Todo lo que ya sabemos. Esa es la única que genera anticuerpos, hasta donde entendí. Esto hay que chequearlo, puede estar errado. O sea que lo otro que le dicen vacunas en realidad se parecen bastante a la medicación que yo me inyecto, que de anticuerpo no tiene nada. Atenúa síntomas, es paliativo, impide que te mueras de una neumonía bilateral, pero lo que es generar un anticuerpo estricto sensu, eso no lo hace. Bueno, vos viste el mapa de cómo está repartido en el mundo, eso, esa bosta que ni siquiera funciona, bueno, acá no llega, no va a llegar, no estará nunca. Y luego, como te habrás dado cuenta, nuestros presidentes que se llevan re bien y son re amiguis, porque acá el que terminó, viste que terminó con el patriarcado, le puso Sí, sí, fin al vi, sí, vi. patriarcado, muy bien. El aborto ya estaba en otros países, habría que preguntar cómo le fue a México con el aborto, cómo le fue a Uruguay con el aborto legal, porque no es Canadá, no es Alemania acá. Bueno, en fin, a su vez que estos lugares que mencioné, pregúntale a los inuit cómo les va con Canadá al lado. Muy mal. Bueno, bla. Eh, Todas estas cosas me causan mucha gracia, porque yo creo que hasta la alientan la pandemia, la alientan porque les sabe muy bien y la pandemia les permite gestionar la crisis. Esto no lo digo yo, es TICUN, Comité Invisible Puro y Duro Básico, gestionan la crisis, son muy hábiles en gestionar la crisis, así que no tienen ni... Estoy hablando de estos repúblicas bananeras, gobiernos títeres de las multinacionales, no que los europeos no lo sean, pero estoy hablando de estos, que claramente, claramente los dueños de los países son otros. Es evidente, porque vienen a hacer lo que quieren a los nuestros, por lo menos el que estoy yo. Es evidente. Bueno, eh, les sirve la pandemia, la gestionan, la producen. Si les sirve, les conviene para lo que tienen que hacer a nivel gobierno, a nivel gestión. Así que yo no creo ni que estemos cerca. De hecho, creo que se instaló un mundo, que hubo un cambio de paradigma y la gente no se está dando cuenta, como si hubiera dado un vuelco, como si dijeras, web, pum, alguien cayó, esto de acá para adelante, distinto, como fue el cruzar una frontera antes de la caída de las Torres Gemelas y como fue cruzar una frontera luego de la caída. Yo me acuerdo, porque es lo bueno de envejecer y de sobrevivir. Fue diferente, no sé, a Chile pasabas, pero como una escupida. Hoy no es tan fácil pasar a Chile. A mí me da No, miedito es un pasar cacho, a sí. Chile. Como siento que puede pasar algo en la frontera que no me va a caer ni medio. Y a México entro con miedo, te lo quiero decir. O sea, como diciendo, medio paranoiqueada, como diciendo, me van a dejar acá, como esta sudaca pobre, ¿qué hace acá? Diente de oro, cara tatuada, o sea, no es lo que, no, se nota que no voy a Tulum. Entonces, no era así, no era así la Ah, experiencia de cruzar una frontera. Bueno, y eso cambió, y entonces va a empeorar. Yo no creo que estamos saliendo de la pandemia. Y creo que nos van a llevar mm. puestas. Sí, creo que no estamos, como dices, no estamos viendo los efectos completos, ¿no? Va a pasar un rato todavía a poder ver cosas que ahora ni siquiera podemos ver, ni nombrar, ni analizar todavía, ¿no? Falta Algunas son un del buen orden de rato. la ciencia ficción, no te quiero detener más, pero así como del orden de la ciencia ficción, porque desde ahí me parece que hay que pensarlas. Pero tengo entendido que deja secuelas. No lo tengo entendido que me lo contaron. Estuve leyendo cosas. De hecho, con mi gemelo de Cron hicimos un clipping de noticias, algunas en castellano, otras en inglés, de investigaciones sobre las secuelas. Las que tienen hasta ahora, porque imagínate que esto lo van investigando a medida que va funcionando. Y puesto que es una inflamación generalizada de todo el cuerpo, las que tienen que ver con el cerebro, no las queremos tener. Y no sabemos todavía exactamente hasta dónde escalan. Lo que yo te puedo decir, ella es mi gata Elliot, que viene a Hola, Elliot. saludar, Qué linda. Eliotita. Lo que te puedo decir es que una amiga muy querida tuvo un ACV hemorrágico en conjunto con su diagnóstico de que había tenido COVID y ella nunca lo supo. Y tuvo un ACV hemorrágico que realmente, si no se murió, es por su excelente estado de salud, es decir, porque tiene una condición física estupenda, no es una enferma discapacitada. Si no se hubiera muerto por la virulencia que tuvo, es porque es una persona físicamente superior que no se murió.
vamos a ver qué queda de eso. Claro. Se ven más tarde las secuelas de las hemorragias cerebrales. Claro, va a ser a muchos niveles, como a nivel individual, colectivo, económico, todo lo que no estamos viendo ahorita y que va a pasar, que se va a Y mostrar la después, ¿no? verdad, que si vos gobernaras el mundo, ¿qué te conviene si no es un ejército de pelotudos? ¿No? Mm, muy bien, muchas gracias, Leonor. La verdad es que pensaba yo que, pues bueno, como te decía, mi intención en esta conversación era hablar un poco de cómo está el movimiento feminista, pero creo que lo resolvimos así súper como rápidamente y me da gusto que ya hemos hablado como de todas estas otras cosas que, como dices, creo que hay que enfocarnos bien en estas otras estrategias y posibilidades que hay que seguir explorando, como tener el valor para hacerlo, ¿no? Sobre todo, creo que me quedo sobre todo con eso del hacer sincero, me resonó mucho, así que un Bueno, montón de quiero gracias, Leonor. pasar un chivo para que lo pases en la radio. Recuerden que los libros Queen Lud, que son mis libros, que yo me autopublico, o sea, Queen Lud y yo es lo mismo, se venden en México como si estuvieran producidos en México, porque están producidos en México justamente a través de Nus Libres. En francés, el nombre no se lo puse yo, se lo puso mi amiga Andy, a saber por qué le puso un nombre en francés horrible, impronunciable, NOUS-L-I latina B corta R-E-S en Instagram, si lo quieren pedir. Si no, me escriben a mí y yo se los paso. Después me pasás toda la info de la radio, así la pongo en el video. Me lo pasás ahora por WhatsApp. Buenísimo. Sí, igual la gente que escuche esta conversación por YouTube pueden también entrar a la página de radionopal.com y ahí todos los programas. Excelente. Y ahora me vas a pasar toda esa info, así la pongo en la descripción. Súper. Perfecto. Bueno, Listo. gracias, Ahí, Pame. muchas gracias a ti, Leonor. Me encantó la conversación. De hecho, como le decía a mis compañeros de este grupo, como ven, ¿por dónde puedo empezar a leer a Leonor o como explorar? Y luego pensé, bueno, ¿por qué no mejor la entrevista? Así me voy. Sí, y yo te recomiendo Enemiga Pública. Ah, Enemiga perfecto. Pública está muy bien porque, ¿sabes qué? Reúne 10 años de entrevistas. Ah, súper. Entonces ahí ves cómo fui cambiando hasta llegar a esta deformidad en la que me he convertido, que a saber qué es. El Me Gollum, no sé. encanta. Súper. Pues Bueno, muchas gracias, Leonor. Igual, pues también cuando tengas algún libro que quieras, no sé, promocionar, compartir, pues siempre está la radio ahí abiertas para dale, entrevistas, hermoso, nuestras redes. perfecto, hermoso. Súper. Mil Pues gracias. un gusto en conocerte, que estés muy bien. Te mando un beso enorme. Chau. Bye.